Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. A nombre de la Comisión de Equidad, les doy la más cordial bienvenida a este evento dentro de la Semana por la Diversidad aquí en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y el día de hoy tenemos un conversatorio entre profesoras de la Facultad de Ciencias titulado ¿La construcción de la ciencia tiene sesgos de género? Y bueno, en esta ocasión tenemos la presencia de la doctora Lourdes del Carmen González Huesca, quien es profesora en el área de ciencias de la computación aquí en la facultad, la doctora Judith Campos Cordero, quien es profesora también de la facultad en el área de matemáticas, y la maestra Ana Cristina Cervantes Arrioja y la maestra Ana Paulina Mendoza Bonderboch del área de biología. A todas ustedes, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y el día de hoy también tengo el grato placer de estar con la matemática Mariana Garduño Reyes, quien estará moderando junto conmigo este conversatorio. Y bueno, pues para empezar y conocerlas un poco más, antes de iniciar ya de lleno este conversatorio, me voy a permitir leer un poco las semblanzas de cada una de ellas. La doctora González Huesca es licenciada y maestra en Ciencias de la Computación por la UNAM y doctora en Computación por la Universidad París, Diderot, París 7. Pues aquí. Actualmente es profesora titular de tiempo completo en el Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias y sus intereses eh, son por aspectos de los métodos formales y la programación certificada para la verificación de sistemas, que son temas que dirigen sus actividades de docencia e investigación. En particular, el uso del asistente de pruebas ROC para asegurar la corrección de especificaciones y programas a través de lazos entre la lógica computacional, los fundamentos de lenguajes de programación y aspectos prácticos de los mismos. Gracias, Lulú, por estar aquí con nosotros. Judith estudió la carrera de matemáticas en la Facultad de Ciencias en la UNAM y posteriormente realizó un doctorado en la Universidad de Oxford, en Reino Unido, e hizo una estancia postdoctoral en la Universidad de Augsburg, Alemania. Tras este periodo, fue profesora visitante en la UAM Iztapalapa y actualmente es profesora de tiempo completo de aquí de la Facultad de Ciencias. Su área de especialidad es el análisis matemático no lineal y el cálculo de variaciones. Le apasiona dar clases en la facultad y disfruta mucho hacer matemáticas. Gracias, Judith. Ana Cristina es bióloga por la Facultad de Ciencias de la UNAM y maestra en Filosofía de la Ciencia por la misma institución y ha sido docente en la Facultad de Ciencias de Filosofía e Historia de la Biología, Ciencia, Diversidad e Inclusión y la materia obligatoria de Género y Ética. También ha impartido otras materias de género en otras entidades de la UNAM, como es la Facultad de Ingeniería y la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra. Sus líneas de investigación incluyen ciencia y género, epistemologías feministas, filosofía e historia de la biología y enseñanza crítica de las tecnociencias. Ha sido panelista en el programa de capacitación de la CINIX, de la SIGU, y desde 2023 forma parte de la Red Mexicana de Ciencia, Tecnología y Género, el CITEG. En 2024 fue nombrada persona orientadora comunitaria de aquí de la Facultad de Ciencias. Gracias, Ana, por estar aquí también. Y tenemos también a la maestra Ana Paulina Mendoza, quien estudió biología en la Facultad de Ciencias, la maestría en ciencias biológicas y la especialidad en microscopía electrónica aplicada a las ciencias biológicas en la UNAM. Actualmente es técnico académico de tiempo completo en el Laboratorio de Nanobiología Celular de la Facultad de Ciencias de la UNAM y la principal línea de investigación en este grupo se enfoca en estudiar la biología celular y molecular del núcleo y del nucleolo de diversos tipos de células, utilizando diversas técnicas de microscopía, de biología celular y molecular. El interés es estudiar la diversidad biológica a nivel estructural. Ha sido profesora a nivel licenciatura desde hace 17 años, impartiendo asignaturas como bioquímica, biología molecular y biología celular. También ha impartido talleres de actualización docente y organización de eventos de difusión de la ciencia. Gracias, Paulina. Y bueno, a todas ustedes de nuevo, gracias. Y adelante, Mariana. Los micrófonos son todos tuyos para empezar este conversatorio. Muchísimas gracias, Carla. Buenas tardes, profesoras. Qué gusto tenerlas aquí. Muchas gracias por la oportunidad. También muchas gracias a
todo el equipo que hace posible pues que estemos todos aquí transmitiendo y que nos puedan ver allí en vivo desde sus casas. Entonces, vamos a empezar un poco con los temas que queremos abordar en este conversatorio. Les voy a presentar, bueno, les voy a proyectar pantalla para presentarles un poco, bueno, para poner la presentación que nos va a ir guiando un poco por los temas que queremos abordar. Si pueden por ahí decirme cuando ya puedan ver como mi pantalla. Em, Ya se Listo. ve. ¿Sale? Perfecto, ok. Pues otra vez, bienvenidas a este conversatorio. El tema principal que queremos abordar es la existencia de estos sesgos de género en la ciencia. Y como ya un poquito se los platicó Carla antes de empezar esta transmisión, queremos irlos abordando como incluso desde la construcción y la noción que tenemos de lo que es la ciencia. Entonces, nos vamos a ir un poco hacia lo que entendemos por ciencia, o sea, la primera pregunta va un poco de lo que entendemos por ciencia, puestos en el contexto de lo que se percibe en general de la ciencia desde la epistemología clásica. La epistemología es esta rama de la filosofía que estudia como el conocimiento. Entonces, la epistemología clásica nos dice que para que el conocimiento se dé, pues necesita de estos tres agentes, ¿no? Un sujeto, un método y un objeto. Justamente cuando hablamos de ciencia y de conocimiento científico, pues nosotros como en nuestra práctica entendemos que la ciencia tiene sus propios sujetos, sus propios métodos y sus objetos, es decir, quiénes hacen ciencia, cómo la hacemos, qué métodos utilizamos, por ahí ya está, el conocidísimo método científico y quiénes son los objetos de la ciencia, ¿no? Incluso como que cada ciencia tiene como sus objetos particulares. Entonces, justamente queremos ver si desde esta concepción que tenemos de lo que es la ciencia, estos como sesgos ya empiezan a jugar, ¿no? Si la concepción o la idea que tenemos de la ciencia es justamente como estos conocimientos y estas prácticas que son como muy formales, muy estrictas, muy racionales, que se aferran mucho a la lógica y pues a lo que es la verificación experimental, ¿no? Esta idea como muy rígida que tenemos de la ciencia y con la que siempre hemos como o sea, con la que nos lo presentan, ¿no? Incluso desde que somos pequeños, o si para nosotros la ciencia es algo más como una actividad, ¿no? No nada más los resultados, no nada más los conocimientos que generamos, sino la actividad y la práctica en general y comunitaria de esta ciencia, ¿no? Entonces, un poco de ahí van nuestras primeras preguntas. ¿Ustedes cómo conciben a la ciencia, ¿no? Si la conciben desde este marco muy riguroso, muy estricto de la lógica y la experimentación y la hipótesis y así, o si para ustedes la ciencia es más una práctica que puede ser un poco más flexible, ¿no? Entonces, no sé si alguien quiera como empezar a platicarnos un poco cómo ven ustedes la ciencia, cómo la practican y la viven aquí en la FAC y en sus Yo experiencias. puedo comenzar. Claro, claro que sí, por favor, profesora. Hola Mariana, hola a todos. Hola, Gracias hola. por esta invitación. Este, la ciencia, dadas estas dos tendencias, dice, y más, ¿no? Por un lado, pues tengo conocimientos de estos objetos que estudiamos en computación y que obviamente necesitamos ciertas verificaciones y cierto razonamiento lógico para poder usar la información en computación. Y también para mí es una actividad súper práctica, ¿no? Porque puede ser que yo me dedique a hacer todas las cosas en papel o tal vez en mi mente, pero eventualmente esos resultados o esas ideas que tengo sobre los problemas, necesito plasmarlos en algo práctico. No es que esté acabado, eh, sino que siento que siempre se está transformando, que la ciencia siempre se está transformando y evoluciona, ¿no? Va cambiando, depende de los temas que estamos trabajando, de cómo son los nuevos conocimientos, ¿no? Esta adaptación de nuevas cosas que vamos descubriendo. Y pues evidentemente necesitamos verificar que esos conocimientos sean pues, que estén bien, digamos, o correspondan con nuestros objetos de estudio. Ok, ok. ¿Alguien más? Bueno, alguien como que quiera abordar este tema. Profesora Ana Paulina, profesora. También levantar la mano. Adelante, adelante, adelante. Gracias. Este,
Pues pienso que es un concepto como muy difícil de definir y que ha habido como muchos científicos y filósofos que han tratado de sacar como una definición homogénea, pero no es posible, o sea, como que cualquiera de las definiciones siempre le encontramos peros, ¿no? Y lo mismo con el método científico, pero pues no siempre es así, no siempre hay experimentación, no siempre hay, como dice el método científico, se comprueba o se refuta la hipótesis, pues la mayoría de las veces no es así, en realidad la mayoría de las veces el resultado de años de investigación es, nuestros resultados sugieren tal cosa, ¿no? Y este, pues pienso que justo eso, que es una, aunque es una palabra que todos usamos y estamos en la Facultad de Ciencias y nos dedicamos a las ciencias y hacemos ciencias, y aún así no tenemos una definición de qué es la ciencia. Y en eso creo que hay como muchas palabras que entran en eso, ¿no? Como qué es la naturaleza, qué es la realidad. Bueno, yo soy bióloga, entonces el debate de qué es la vida, ¿no? O qué es una especie biológica. Entonces los biólogos estudiamos la vida y tampoco hay una definición encajonada de qué es la vida. Hay montonales de definiciones y podemos como usar una u otra en diferentes, dependiendo de los que estemos aplicando para esa definición, ¿no? Y creo que lo mismo es así con la ciencia. A mí me gustó lo que dijiste ahorita, de que es más como una actividad y una práctica, y más que, como dicen generalmente las definiciones que nos llevan como ya a resultados, conclusiones y sacar este, pues ya, ¿no? Como teorías definitivas, ¿no? Entonces, sacar una teoría, pues, está cañón. Yo no conozco a nadie que haya postulado una teoría, ¿no? eh, pues, bueno, o sea, obviamente hay muchas teorías en la ciencia, pero para eso se requiere un montonal de trabajar de miles de personas de muchos años para que una persona pueda encajonar un montón de resultados y datos para luego poder postular una teoría. Y, y bueno, yo pienso que algo que caracteriza a la ciencia quizás como diferencia de los conocimientos populares, porque los conocimientos populares también están basados en la observación, en el análisis, en el sacar conclusiones de lo observado. Y creo que una diferencia de la ciencia es donde que todo es cuestionable, que nada es definitivo. Entonces, cuando en el conocimiento popular te dicen la cosa es así y punto, ¿no? O sea, y muchas veces tienen razón, o sea, el campesino ve las nubes y sabe que va a llover o sabe que no va a llover y tiene razón, pero no se le puede cuestionar, oiga, yo creo que hoy no va a llover porque esto y esto y esto, no, no, o sea, entonces en la ciencia todo es cuestionable, todo es refutable, y aun cuando ya se tienen cosas que pensábamos que estaban demostradas o como que incluso se habían catalogado como leyes, como la primera, la segunda y la tercera ley de Newton, y luego después de muchísimos años surge la teoría de la relatividad que viene a decir, bueno, pues las leyes de Newton no siempre se cumplen, ¿no? O bueno, en biología, por ejemplo, lo que le llaman el dogma central de la biología molecular, le llamaron dogma como si fuera de religión, pero era algo como que se pensaba que siempre era así, ¿no? Que el DNA solo puede replicarse, luego de DNA pasar a RNA y luego de RNA a proteínas. Y entonces eso era el dogma central de la biología molecular, y recientemente se ha visto que no es así, que todos esos tienen excepciones, que puede haber casos en donde de RNA se pase a DNA o RNA que sea autorreplicable, etcétera, ¿no? Entonces hay montonales de excepciones en eso, y pues justo esa es la cosa de la ciencia, que todo tiene que ser argumentado y todo puede ser
como refutado, modificado, evolucionado y así. Entonces siempre tiene uno que estar dispuesto a discutir y argumentar. Sí. Gracias. Muchas gracias, profesora. Sí, justo. Y algo que me gustó que mencionó es esta parte como de que para que una teoría o para que algo surja, atrás está el esfuerzo de muchas personas, incluso si es una persona la que la postula, ¿no? Entonces, como que esta, como incluso idea de práctica de la ciencia es algo muy colectivo, muy comunitario, ¿no? De repente a veces como que les ponemos nombres, les ponemos apellidos y entonces, pues eso queda ahí atrás, ¿no? Ahorita vamos con la participación de la profesora Judith y después con la de la profesora Ana Cristina, si les parece bien. Adelante. Hola, muchas gracias Mariana y mucho gusto en verlas a todas. Sí, tengo poco que agregar, la verdad. Yo cuando veo estos cuadritos, sí, a lo mejor le tengo menos peros al del lado derecho, ¿no? Sí, creo que es más la ciencia una actividad, una práctica, una forma de... Sí creo, la verdad, que en la ciencia hay una búsqueda de la verdad y que como ya mencionó por aquí Paulina, creo que es una cosa que a veces hace falta también contextualizar en qué sentido está uno buscando la verdad o en qué sentido algo es verdad, ¿no? Porque algo puede ser verdad en un contexto y no si lo ve uno en un contexto distinto o en un contexto más grande. Y creo que las ciencias sí busca un poco precisar esas cosas y totalmente de acuerdo en que es una cosa cambiante y un proceso cambiante, que todo tiene que estar siempre bajo mucho escrutinio y creo que eso es parte de la ciencia. No sé, no diría yo que la ciencia es eso de escrutinizar las cosas, pero es indispensable que todo esté todo el tiempo siendo cuestionado para poder pues realmente ir como avanzando en el conocimiento. Sí, creo que hay, yo diría pues que hay una búsqueda de eso, de precisar cómo son las cosas y cómo es la realidad desde cierto punto de vista, ¿no? Y que es muy importante decir eso, yo estoy describiendo la realidad desde este punto de vista, como para que sea, pues, más honesto, ¿no? Lo que se está tratando de definir. Em, Sin embargo, también quiero decir que no estoy del todo en desacuerdo con decir que es un conjunto de conocimientos, como viene ahí. O sea, sí, creo que la ciencia también es eso, también es ese conjunto de conocimientos que son algo que evoluciona el conocimiento, pero todo eso yo también le llamaría ciencia y que debemos ser muy exigentes en esa construcción del conocimiento y en que se verifiquen. Sí, esto de verificación experimental, pues depende, ¿verdad? A lo mejor yo como matemática, la verificación experimental a lo mejor se puede como proyectar en ciertas actividades que hacemos, ¿no? Pues de corroborar, sobre todo si son matemáticas como a que se aplican a modelos de la vida real, pues bueno, los verificas si hay una verificación que se puede hacer, pero incluso en matemáticas muy teóricas, yo creo que pues verificar ideas hasta llegar a todo el rigor que uno busca al hacer matemáticas y al tener resultados y demostraciones. Algo hay de eso en verificación experimental, desde un punto de vista a lo mejor ahí medio, sí, ya más filosófico. Eso es lo que yo pensaría que es la ciencia. Sí, sí, yo también como matemática siempre digo, pero yo quiero rescatar un poco esa parte de ahí. Pero siempre hay una voz en mi cabeza como muy divertida que me acuerdo mucho, pues de Gaby, que también que participó en una plática de cuando nos habla como de qué es un conjunto, ¿no? Yo siempre que digo, "Ah, me voy a aferrar a mi rigidez de matemática, digo, bueno, pero ¿qué es un conjunto, no?" Y ya ahí aprendo a ser como un poquito más flexible, pero sí yo también rescato como mucho, un poco de ambas, ¿no? Esa parte de que, pues sí, sí vamos de la mano de ambas cosas, pero algo que también quiero poner en la mesa y que de repente ahorita tú mencionaste, cuando hablamos de conocimientos y de ciencia, ahorita para las participaciones que vienen, profesoras, quería preguntarles un poco como cuáles son esos criterios que usamos para decir qué cosas sí son y qué cosas no son ciencia, ¿no? Porque pues ya hablamos de que no sabemos bien cómo definir a la ciencia, ¿no? Pero sí tenemos como cierto marco como de referencia para decir qué cosas sí son y qué cosas no son ciencia. Y de repente, pues yo sí me he encontrado como de repente que esos criterios a veces son demasiado rigurosos o demasiado como, no sé, excluyentes,
sí, sí, sí quiero poner esto en la mesa, ¿no? Cuando somos como un poco duros en las ciencias para decir qué sí es y qué no es, ¿no? Entonces, si ustedes también me pueden decir un poco al respecto de eso en las participaciones. Ana le había levantado su mano. Sí, 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 vamos con la participación de la profesora Ana en este tema justamente todavía. Muchas gracias. Pues yo estoy muy de acuerdo con lo que están ahorita reflexionando. A mí me llamó mucho la atención, estoy muy de acuerdo con lo que dijo Pau, sobre que hay una concepción en un plano popular o fuera de los ámbitos tecnocientíficos, y creo que habría por lo menos tres nociones diferentes de la ciencia, que por lo menos yo desde mi deformación de filósofa de la ciencia he visto que están por allí, que es lo que decía Pau, es la noción de ciencia fuera de los ámbitos científicos, la noción de ciencia que tienen las personas que hacen ciencia y la noción de ciencia que tienen quienes hacemos filosofía de la ciencia. Son nociones a veces que son diferentes, y algo que a mí me pasa es que estoy tratando como de contestar como científica, pero la filósofa de la ciencia está diciendo, oye, pero aguas, porque aquí está pasando esto. Entonces, está muy chistoso lo que está pasando en mi cabeza. Eh, yo estoy en principio bien de acuerdo, o sea, con esto, a mí me fascina esto de plantear a la ciencia como una actividad y plantearlo como una práctica. Y estas ideas sobre, por ejemplo, que mencionaban sobre, es que además no es un conocimiento o esa línea, esa meta a lo que se llega, sea un producto, sea una teoría, sea una hipótesis, a eso que se llega no es definitivo, ¿no? Es infalible, como decía Pau, como decía Judith, como decía Lulú, y es perfectible, se puede mejorar y además eso se hace en colectividad. A mí eso me refascina. Y pensando, por ejemplo, en esta idea que decía Judith sobre verdades contextualizadas, no generales, o sea, ¿qué cosa es verdad dentro de las ciencias? Y más aún, ¿qué entendemos por verdades? Y dentro de qué marco podemos decir que algo se sostiene, ¿no? Que es bien importante todos los procesos de construir las evidencias y cómo lo sostenemos. Yo en principio estoy de acuerdo con que en las ciencias es bien importante los elementos lógico-empíricos y los elementos, por ejemplo, de demostración en las ciencias abstractas, y ciertos elementos son súper importantes. Pero ahí viene la filósofa de la ciencia a meter ruido, porque entonces, o sea, me quedo pensando, bueno, sí, pero a mí como me educaron en ciencias, a mí sí me educaron desde una posición neutralista, de la neutralidad valorativa de la ciencia y de que es neutral a ciertos valores bien específicos. Tú preguntabas, Mariana, sobre cuáles son los criterios para decir que algo es ciencia o no. Eso se llama, ¿cuáles son los criterios de demarcación de la ciencia? Y es una cosa súper interesante. Y yo luego pensé, pues son los valores epistémicos. Lo que las comunidades científicas van negociando y dicen es que hasta aquí, esta es nuestra rayita, lo que cabe aquí es ciencia y lo que se sale ya no. Generalmente son valores epistémicos, pero es que esos se establecen contextualmente, históricamente, socialmente. ¿Y qué quedó por fuera? Porque ahí yo decía, pero a mí me educaron con una idea de que la ciencia es neutral. O sea, ¿y por qué lo puedo decir? A mí nadie en el salón se paró enfrente y me dijo, Ana Cristina, la ciencia es neutral, no así, o sea, no fue así. Pero ¿cómo fue? A mí me enseñaron a ver en el microscopio, me enseñaron a hacer ciertas técnicas, ciertos métodos, me enseñaron a usar ciertos artefactos, me enseñaron a hacer la investigación buscando cierta bibliografía, me enseñaron qué tipo de referencias podía usar y cuáles no. Y en todo ese proceso de formación, por ejemplo, no hubo nunca una apelación a las habilidades blandas que necesitamos para estar en la actividad científica. A mí no me hablaron sobre incluso lo importante que es la interacción en las comunidades científicas, lo importante que es que te lleves bien con tus colegas, lo importante que es que seas una persona integral, funcional, una buena persona haciendo ciencia. O sea, no me hablaron, por ejemplo, de muchas veces, no en todas las materias, sobre los contextos históricos de las teorías, que los intereses, o sea, de un montón de cosas.
Y desde allí yo puedo decir, mi formación sí fue de una neutralidad valorativa, porque siempre que alguien decía, oigan, por ejemplo, en recursos naturales, en ciertas materias, por lo menos en mi época, yo hablo desde mi época, que yo entré así despuesito de la huelga del 99. Soy esa generación. O sea, si uno metía discusiones sobre política, sobre economía, si uno hablaba del capitalismo, muchas veces era como, ah, sí, bueno, pero eso es fuera de la ciencia. Y yo lo puedo ver ahorita porque muchas veces me ha tocado que cuando uno habla de género, ah, bueno, sí, pero eso es fuera de la ciencia. Sí, 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 todo se ve bien bonito, pero eso es fuera. La ciencia funciona con sus métodos, ¿no? Que decían ustedes, oigan, pero pues ni hay uno. ¿Cuál es el método? No hay un montón. Pero es esa asunción de decir, sí, 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 pero todo eso está súper padre, pero queda por fuera, porque aquí se decide con lo lógico, lo empírico o con las demostraciones, con lo abstracto. Entonces yo creo, con filósofa de la ciencia, que sí hay una concepción neutralista, una concepción muy parecida a esto, más al lado izquierdo, a lo que yo tengo del lado izquierdo, como un conjunto de conocimientos que se guían por lo lógico y lo empírico, aunque a veces como científicas nos aferramos y sabemos que la ciencia funciona como una práctica, como una actividad, que yo le añadiría ahí, está contextualizada, profundamente contextualizada, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que quería ir mencionando. Gracias. Muchas gracias. Sí, a mí me pasa también ahora que estoy haciendo la maestría acá en género, me decía yo misma, pero entonces ya no hago ciencia. Y entonces, eso es como muy interesante siempre de preguntarnos, que yo jamás me había preguntado eso, estudiando matemáticas, ¿no? Yo estaba muy segura que haciendo matemáticas yo estaba haciendo ciencia, ¿no? Aplicando el método científico nunca, pero ahí en ciencias. Entonces, justamente vamos a eso, un poco lo que comentaban sobre pues que la ciencia es contextual, la ciencia es comunitaria, lo que platicaba la profesora Cristina de los valores epistémicos y quién decide esos valores epistémicos, ¿no? Esos valores epistémicos, lo que va como a darnos este marco de referencia de lo que sí va a ser o no va a ser ciencia, pues al final lo van decidiendo pues las personas que están haciendo ciencia, ¿no? O sea, como incluso se van refinando, como esto es de las matemáticas, esto es de la física, esto es de la biología, esto como que esto es justamente donde van a entrar como nuestros sujetos de la ciencia, ¿no? ¿Quiénes son los sujetos de la ciencia? Vamos a entrar un poquito a esa discusión, por ahí tengo una cita de Simmel que dice esta parte como de la ciencia que siempre es objetiva, que siempre es muy racional, que es muy, universal, ¿no? Entonces, Simmel nos dice que, pues, si describimos todas estas ideas que tienen como al absoluto, al universal con una sola palabra, la palabra que solemos usar, pues, es esta de objetivo, ¿no? Que coexiste con su contraparte, que es lo subjetivo, ¿no? Siempre que existe el objetivo está lo subjetivo, y lo subjetivo, y si el objetivo lo tendemos a relacionar con esta idea masculina, lo subjetivo lo tendemos a asociar con lo femenino, ¿no? Se construyen un poquito estas dicotomías dentro de la ciencia que justamente trabajan mucho en eso que platicábamos de los criterios de qué sí es y qué no es la ciencia, ¿no? Mientras más subjetivo, ¿no? Más alejado de la ciencia esté. Y si esta ecuación masculino igual objetivo es válida en nuestros contextos, entonces pues lo subjetivo es lo que tiende más como a lo femenino, ¿no? Esa como que asociación está ahí como, no se dice, no, ya nadie lo dice, pero antes sí, ¿no? Antes sí como que muchos nos lo decían, ahora ya no tanto, pero como que sigue un poco presente. Entonces vamos a hablar como de los sujetos de la ciencia en el imaginario colectivo, ¿no? Social, quiénes son los científicos, quiénes son los sujetos de la ciencia y cómo siempre tienden a pensarse en masculino. Pongo ahí esta imagen de Einstein, por ahí mencionaban la teoría de la relatividad y muchas veces cuando mencionan la teoría de la relatividad, pues nos viene mucho a la cabeza Einstein, ¿no? Pero pues en esta imagen tenemos a su esposa, una de las primeras mujeres en doctorarse en matemáticas matemáticas y física por la Escuela Politécnica de Zúrich, ¿no? Mileva Maric, ahí está también, que tuvo como sus aportaciones para esta teoría, y sin embargo, siempre que hablamos de la teoría de la relatividad, pues ahí está él, ¿no? A él ahí lo ubicamos súper rápido. Entonces vamos un poco quería preguntarles, profesoras, para ustedes, ¿cómo es esta idea
cómo debe ser un científico, ¿no? ¿Qué características debe tener un científico? ¿Qué características tienen las personas que hacen ciencia un poco en esta idea colectiva? Después vamos a abordar un poco más bien cómo ya es en lo personal, en su práctica, pero ahorita vamos a hablar como de cómo ven ustedes esta idea colectiva de lo que somos los científicos, qué imaginarios existen en lo social sobre los científicos, ¿no? Y si existen estas asociaciones, si ustedes como que las han percibido, si están como por ahí, si esto pues, tiene como su parte de verdad, ¿no? Entonces, no sé si quieran empezar con esta discusión. ¿Quién quiere empezar un poco con esta discusión de este imaginario social del científico y de los sesgos que existen concretamente de género? Y si ustedes piensan también en otros sesgos que existen dentro de estos imaginarios, ¿no? Entonces, por ahí, si alguien quiere comenzar, ¿cómo debe ser un científico? ¿Qué caracteriza a los científicos? La profesora Lourdes. Gracias, Mariana. Creo que no había pensado en esa dicotomía o en esa dualidad, ¿no? Em, Creo que está implícita siempre, ¿no? Ahí en ciencias, pues quiénes son los que dictan las clases, pues son profesores, ¿no? O quiénes son las personas que están en los institutos o las personas que están haciendo investigación, mayoritariamente son hombres. Y ese carácter serio, digamos, ¿cómo decir? Pues sí, serio o estricto, viene de una persona o de una figura masculina, ¿no? Alguien que no puede mostrar sentimientos, ¿no? Alguien que no va a tener ciertos cambios que tal vez puedan afectar la investigación. Ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces cuando una mujer entra a partes científicas, pues dicen, ah, pues es que es mujer, ¿no? Como que esa es como la primer línea, ¿no? Que nos ponen. Y hay veces, o no tanto, pero siento que a veces eso demerita, ¿no? El trabajo que hacemos. Ser mujer como que puede entenderse que no es objetivo o que no es lo suficientemente serio. Y a esa dicotomía tal vez podríamos agregarle un poco esa otra dualidad de, es que es una persona investigadora joven o es una persona investigadora con ya cierta experiencia, ¿no? Y entonces a veces se le da más certeza a lo que un científico con edad, digamos, o una científica con más experiencia está diciendo, sin cuestionarse, a lo que una persona científica joven puede aportar, ¿no? Entonces, esa dualidad también está por ahí un poco oculta, ¿no? No tanto el género, pero a veces también el nivel de experiencia, ¿no? Que tiene la. Sí, sí, la edad también es como algo que juega ahí. Y pues yo digo que ahí en esas dualidades se construyen muchos sesgos, pero pues justo vamos ahora con la participación de la profesora Judith, que creo que fue la que levantó la mano después Ana y después Ana Paulina y después Ana Cristina, ¿sale? Entonces, en ese orden nos vamos y adelante, Judith. Gracias. Bueno, primero decir sí, estoy de acuerdo totalmente con esto yo no había escuchado tampoco esta asociación, ¿no? Esta cita de símil masculino igual objetivo y luego todavía llevarlo más a que lo femenino pueda ser lo subjetivo, que me parece francamente falsa. O sea, simplemente creo que se me vienen a la mente muchos ejemplos pues, de entes masculinos siendo absolutamente subjetivos, irracionales, al igual que femeninos, por supuesto, y femeninos siendo sumamente, eh, pues, objetivos y viendo las cosas como más, sí, desde un punto de vista como desde fuera, ¿no? Como tratando de ver todo el contexto de una situación, de una discusión, ¿no? Como con más objetividad precisamente. Pero bueno, eso es nada más como respecto a, como en relación a lo que estaba diciendo Lulu y lo de la edad sí me dio un poco de risa porque sí también es algo que, además como en la UNAM en particular con este programa de CIJA que hay, ¿no? De contratación de jóvenes académicos, como que con varios colegas y varias colegas, ¿no? Que hemos estado en el programa, digamos, nos queda la sensación de que luego eso de jóvenes ya tiene uno
casi 40, 40 y tantos y sigue siendo uno un muy joven académico bueno, pues, o sea, sí, pero también llega un punto en el que dices, pues sí, ya llevo 15 años dando clases, ¿no? Entonces, pero bueno, eso es respecto a lo que estaba diciendo Lulu. Respecto a tu pregunta de qué es lo que yo pensaría que una persona científica, voy a decir, tiene que cumplir, creo que una cuestión que yo siempre he asociado y que me inculcaron, quizá, de que en mi definición de persona de ciencia es la curiosidad. Creo que la curiosidad es, pues sí, necesaria para hacer ciencia, yo creo, querer conocer más, ¿no? Y saber por qué, y saber cómo, y saber exactamente qué. Y ser rigurosa, sí, pensaría yo que en este sentido, ¿no? Como de decir, como de no engañarse. Hay una frase que me gusta y que ahorita me acordé de ella, que es de hecho de Feynman, físico, que dice algo así como que lo más difícil es, cuando está uno haciendo ciencia, es ser honesto con uno mismo. Como que todo lo demás es honestidad que uno puede diferenciar, no estoy diciendo la verdad o no, pero como uno saber si uno mismo se puede estar autoengañando, si uno puede estar siendo como rehén de su intuición o de sus prejuicios, como que poder romper esas barreras, creo que es algo que uno puede aspirar a hacer cuando está uno haciendo ciencia, y que por supuesto es un trabajo de todos los días, o sea, no es como que yo creo que nadie tiene esas cualidades todos los días, todo el tiempo, ¿no? Todos tenemos, pues somos seres humanos las personas que hacemos ciencia. Entonces, por supuesto que hay momentos de, pues eso, de autoengañarte, de dejarte llevar por la intuición, de dejarte llevar por lo que quieres ver, que hay muchos experimentos en donde también se ha visto que la gente ve lo que quiere ver, ¿no? Y no porque quieran engañar a nadie, sino porque es humano, pues. Y esas son las dos cosas que yo asociaría con ser científico, persona científica, y ninguna, la verdad es que la asocio con un género o con otro. Es todo. Ok, ok, súper bien. Sí, sí, sí. Vamos con la profesora Ana Paulina. Gracias. Sí, pues también, también me llamó mucho la atención esta frase de Siemens, o sea, y justo sí, sí sea, me encaja totalmente de que así es como el imaginario colectivo y coincido con Judith en que de ninguna manera creo que coincida con la realidad, ¿no? O sea, coincide totalmente con el imaginario y no coincide para nada con la realidad, ¿no? O sea, como dice Judith, hay muchos varones que son, que tienen razonamientos totalmente subjetivos, ¿no? Y como que no se guían mucho por la lógica, y hay otros que sí, o sea, hay variedad en todos los géneros, ¿no? Todos somos humanos y hay todo tipo de variedad, pero es cierto que en el imaginario colectivo ciertamente esto del objetivo se relaciona con lo masculino, y creo que eso tiene como mucha relación con las carreras STEM, que son aquí en la Facultad de Ciencias, las que tenemos justo en la facultad. Y porque incluso dentro de la misma ciencia, como que hay niveles en el imaginario colectivo, ¿no? O sea, como que se considera como las ciencias, como las ciencias STEM, como de mayor nivel de alguna manera que las ciencias sociales, de la sociología o la psicología o la filosofía, incluso, o sea, como que para en el imaginario colectivo como que unas están de mayor nivel que otras. Incluso dentro de las mismas carreras STEM, como que también hay niveles, como que los físicos y los matemáticos sienten que su ciencia tiene mayor nivel que la que hacemos los biólogos o las biólogas. ¿No? Entonces, y, y justo tiene que ver con esto, como que las más objetivas y donde hay mayor proporción de personas de género masculino en esas,
en esas carreras como física y matemáticas, a diferencia de otras carreras que son como más subjetivas en muchas cosas, como biología o como psicología o como sociología, que también son ciencias, ¿no? Entonces, sí, como que sí me resuena mucho esa parte. Y sobre cómo debe ser un científico o una científica, yo pienso que no hay ninguna regla, que quizás lo único es como el interés por conocer, el interés por entender o por experimentar o por saber. Yo pienso que eso es lo que nos caracteriza a las personas que hacemos ciencia. Y, y sobre los imaginarios, sobre los imaginarios sociales, sobre la gente que hacemos ciencias, pues hay un montón de cosas, ¿no? La típica imagen del científico loco con los pelos parados, todo despeinado, con su bata, sus lentes, y que no tiene diversión y que no tiene vida social, que toda su vida es estar encerrado en un laboratorio haciendo ciencia. Eso es como el imaginario colectivo y, y pues de nuevo, creo que dentro de la gente que nos dedicamos a la ciencia hay una diversidad inmensa y hay todo tipo de personas que no tienen nada que ver con este imaginario. Gracias. No, gracias a usted, profesora. Sí, justo la dualidad esta de objetivo-subjetivo, había como unos cuadritos que puse sobre estas dicotomías, sobre las ciencias duras y las ciencias blandas, ¿no? ¿Cuáles son las ciencias duras? ¿Cuáles son las ciencias blandas? Pero cuando vemos esta brecha de género entre las personas que estudian pues estas ciencias duras y estas ciencias blandas, entendemos que pues esas dicotomías de lo objetivo, lo subjetivo, lo racional, lo emocional, ahí están, ¿no? Ahí están como jugando muchísimo. Entonces, pues vamos con la participación de la profesora Ana Cristina para ir cerrando esta ronda de preguntas. Claro, claro que sí, muchas gracias. Pues yo veo, por ejemplo, estas preguntas sobre el deber ser y sobre lo que se cree que caracteriza o sobre los imaginarios. Yo lo que pienso es que todas están tocando una dimensión que se llama normativa sobre la ciencia. O sea, nos están preguntando justamente cuáles son esas creencias, esos supuestos que se pueden formar a lo largo de nuestra carrera o con los que ya podemos entrar, de hecho, cuando venimos de la prepa, con los que podemos salir una vez que finalizamos la licenciatura o seguimos estudiando. Sí es algo que yo les he, por ejemplo, ha sido de mi interés y yo he preguntado, ¿no? En mis grupos, en particular en mis grupos de biología. En mis grupos de biología, o sea, así yo en mi clase de filosofía, historia de la biología, desde hace ya varios años yo iniciaba con esa pregunta. A ver, pero yo les decía, dibújenmelo en su cuaderno, quiero verlo, ¿no? Quiero ver. Y hace unos años, hace ya 10 años, era así, encontrabas dibujado ahí a Emmett Brown, ¿no? Al Doc de Volver al Futuro. O sea, tú lo veías y era así como una mezcla entre Einstein, pero con una batita, pero el cabello blanco, pero los lentes. Y siempre en el fondo era un fondo experimental, siempre. Y era así como de, oigan, y ya se dieron cuenta y decía, a ver, pero vean sus dibujos, ¿no? Y compárenlos. Y era así como de, ¿cómo no? ¿Y qué pasa? Y empezamos, ¿no? Y a ver, pero entonces, ¿hay mujeres en las ciencias? Sí. Y hay personas que no caben su dibujo, fue su dibujo. No, pues sí, a ver, ¿quiénes estamos que no estamos ahí en este imaginario? Esta pregunta yo la hice hace apenas el semestre pasado y se movió el imaginario mucho. O sea, con jóvenes de primer semestre, segundo semestre, se movió mucho. Y yo dije, a ver, algo está pasando, no quiero decir que, o sea, no quiero tener como un falso positivo y decir, ay, sí, todo va así, excelente, porque no sabemos, pero de que empezaron a nombrar un montón de mujeres en la ciencia, no solo de biología, o sea, mujeres en la ciencia, así de áreas, de estas áreas que ahora se llaman CETIM,
así, ¿no? De las mal llamadas ciencias duras, un montón. Y que me decían, ahora también me decían, la persona que hace ciencia anda vestida de una manera cómoda, ¿no? Ya no solo con la bata, decían, alguien que va a campo. Y yo, ¿en serio? Sí, 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 unos pantalones, normal, me decían, vestido pues, normal, así, normal. No, que un sombrero, no, que esto. Pero sí creo, otra vez, que sí ha habido, o sea, una categoría normativa con relación a la concepción sobre que sí prevalece una distinción con, o sea, sobre esto mal llamado ciencias duras, mal llamadas ciencias blandas, en las que en general en nuestra área, ¿no? Se habla, a lo mejor entre nosotros tenemos ciertas incluso concepciones muy regionales, muy particulares de si soy de mate, si soy de física, si soy de biología, pero en general creo, no lo sé, me parece que en la facultad sí hay una idea sobre las ciencias sociales y las humanidades que sigue refrendando una jerarquía. O sea, de que lo que hacemos aquí es que esto sí es ciencia con C mayúscula. Y lo que hacen allá, bueno, pues harán una metodología cuantitativa. Bueno, pues allá intentan, intentan, intentan. Y yo creo que eso sí es bien importante porque tiene que ver mucho con lo que nos preguntabas, Mariana. ¿Quiénes son los sujetos de la ciencia? En la realidad, y a mí me encanta, o sea, la realidad no coincide necesariamente con la categoría normativa. Qué bueno, ¿no? Pero la categoría normativa sí tiene expresiones en la realidad, sí las tiene, porque uno se fija en la presencia de mujeres en nuestras áreas y no rebasan el 30%. Uno revisa en la categoría de investigadoras, investigadores, y es una categoría que está masculinizada. O sea, igual no es el 30%, y es investigación que puede uno ir pensando, especulando. Hay valores de masculinidad que se están jugando ahí, y es importante decirlo. Entonces, ¿quiénes son esos sujetos? En la realidad es que yo estoy de acuerdo con lo que decía Pau. A mí me gustó mucho que dijo, el interés por conocer nunca ha tenido género. A mí me gusta decir eso para mis alumnas, mis alumnes, para mis alumnos. No importa de dónde vienes, no importa quién eres, vamos a hacer ciencia y vamos a hacer una buena ciencia. Históricamente, las instituciones de educación superior, las universidades y los espacios científicos sí han tenido un género y eso es justamente lo que tenemos que desmontar, me parece, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que yo quería comentar sobre los imaginarios. Gracias por la pregunta. Muchas gracias. Bueno, justo nos íbamos a mover un poco a cómo es la realidad y cómo nos afectan pues estos imaginarios, estos sesgos que existen en el imaginario, porque tú mencionabas un poco como de, es que ya ya hay más, ya me mencionan más mujeres, ya dibujan a mujeres, ¿no? Yo hacía algo con mis alumnos de la prepa y era, bueno, ahora díganme su científico, primero su científico favorito, ¿no? Ahora su científica favorita, ahora su científico no europeo favorito, ahora su científico no blanco favorito, ¿no? O sea, sí es como, y se va haciendo más difícil, ¿no? Era divertido, era un reto que, pues ya al final, pues todos tronaban, ¿no? Ahí eventualmente, y no nada más ellos, ¿no? Yo entendí, por ejemplo, que yo también lo tenía, ¿no? O sea, yo también cuando me decían, bueno, yo pasaba el filtro de la mujer, ¿no? Pero ya el filtro europeo, ya ese ya no lo pasaba, ¿no? O el filtro de color, de raza, ¿no? También ese ya tampoco lo pasaba. Entonces, pues estos sesgos existen, estos sesgos nos afectan, estos sesgos, aunque son imaginarios, pues están ahí en nuestra realidad. Justamente hay unas preguntitas por ahí que nos hicieron respecto a este tema y al que vamos a pasar que dice de qué manera los estereotipos de género han influido en la forma en que se enseña o se practica la ciencia en la Facultad de Ciencias, ¿no? Todos los cambios lo vamos a abordar un poquito. Dice, ¿cuál es el reto más importante al enseñar ciencia desde una mirada crítica que incluya diversidad y género? Y esto de las estrategias un poco más adelante. Estoy viendo con las preguntas. Dice, ¿cómo impactan las trayectorias diferenciadas de mujeres y personas disidentes en la elección de áreas de investigación o en el acceso a recursos? ¿Y qué papel podrían jugar? Bueno, ese del papel que pueden jugar los hombres, a lo mejor lo abordamos un poquito más adelante, porque pues aquí en este conversatorio todas somos mujeres, entonces estaría como chistoso hablar de qué papel van a jugar
pues ellos. Creo que en el conversatorio del viernes íbamos a tener población de estudiantes donde va a haber chicos, a lo mejor eso lo retomamos allá. Pero bueno, esto, ¿cómo nos afectan estos estereotipos específicamente en la Facultad de Ciencias? Ustedes como profesoras, ¿qué retos creen que son como los que a los que se enfrentan para una enseñanza de la ciencia más diversa? ¿Y cómo impactan las trayectorias de las mujeres en la elección de las áreas de investigación, dice, o en el acceso a recursos? A lo mejor si eso me lo pueden como desglosar un poquito sobre a qué se refieren, sobre el impacto diferenciado de las mujeres. Por aquí estoy viendo todas las preguntas que nos están haciendo porque son un montón. Entonces, por ahorita nada más esas, ¿no? ¿Cómo nos afectan estos estereotipos en la Facultad de Ciencias? ¿Cuáles son los retos que que enfrentan ustedes como profesoras en enseñar una ciencia más diversa? Y pues también un poco cómo creen que impactan su trayectoria como mujeres en estos espacios, ¿no? ¿Qué diferencia estamos haciendo el que las mujeres estemos haciendo ciencia y cambiando el paradigma de la ciencia en nuestros espacios? ¿Sale? Vamos con esa ronda de... ¿Quién quiere comenzar? ¿Son difíciles? Nadie se ¿Quién? anima. ¿Nadie? ¿Nadie? Bueno, voy yo, Podemos otra vez saltarnos. empiezo. No, Muchas no, no, gracias, empiezo. profesora. Creo que ese ejemplo que dices de encontrar la científica, bueno, primero, luego puede ser hasta por continentes, ¿no? O por áreas, y luego que si tienen, que si son de cierta raza o que se sienten, también volvemos al contexto, ¿no? ¿Qué contexto tienen estas personas? Y entonces creo que eso nos quedamos con las imágenes que aparecen en los libros tradicionales, ¿no? Que siempre aparece Einstein, ¿no? Nunca se menciona a su esposa. Por ejemplo, Marie Curie, creo que primero mencionan a Pierre Curie y después ya dicen, sí, pero la buenota ahí era Marie, ¿no? Pero ya cuando pasamos a contextos nacionales, o sea, por ejemplo, ahorita me estaba yo haciendo esas preguntas, ¿no? ¿Quiénes serían como mis ejemplos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, de ciencia, a mí me gustaría decir el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma. Parecería que no es científico, ¿no? Pero para mí sí es científico porque está descubriendo y está tratando de explicar ciertas cosas, ¿no? Entonces tiene esa cosquilla por saber, por entender las cosas, ¿no? Pero yo cuando me paso a mujeres mexicanas, soy reprobada. O sea, ya, reprobada, cero. Entonces, creo que eso es importante, ¿no? Que en la literatura tradicional no encontramos la visibilización de las mujeres, ¿no? Como que siento que ha sido una tarea que nosotras mismas hemos tratado de solventar. Entonces, creo que como decía Ana Cristina, como desde un 5 o 6 años hacia acá, como que ya empiezo a ver cambios, ¿no? O sea, ya no empiezan a nombrar solamente a varones, sino que ya empiezan a decir, bueno, pero claro, las primeras computadoras eran mujeres porque hacían los cálculos, ¿no? A mano. No te pueden decir el nombre, pero saben que existían, ¿no? Digo, yo tampoco puedo decir el nombre, pero bueno, sé que existían, ¿no? Y las primeras programadoras eran mujeres, y eso nadie lo dice. Entonces, creo que esa es una situación que tenemos que cambiar en la literatura o en las referencias que tenemos pues en los libros, ¿no? Tratar de visibilizar a las mujeres y pues también con nuestro ejemplo, ¿no? Cómo mejorar sí, mejorar la participación de mujeres o cómo tener ejemplos, pues simple y sencillamente, pues aquí estamos, ¿no? Aquí estamos y podemos ser nosotras mismas ese ejemplo, ¿no? Entonces creo que eso sí hay que enfatizarlo cuando estemos en las aulas. Entonces sí hay que hacer eso. Gracias. Tu micrófono está cerrado, Mariana. Perdón. Entonces, la siguiente que me aparece aquí que alzó la mano fue Judith, después la profesora Ana Paulina y después la profesora Ana Cristina. ¿Sale? Nos vamos en ese orden. Listo. Como que estamos siendo muy constantes en el orden. Yo estaba esperando a ver si ya, pero
Pero bueno, yo más bien yo me quedé pensando en la pregunta tuya o bueno, que de hecho creo que hizo alguien en la audiencia, si no me equivoco, respecto a cuáles son los retos a los que en particular se enfrenta una aquí en la Facultad de Ciencias con esto de los sesgos de género. Y la verdad es que sí, de inmediato a mí me vino a la mente que a mí me sigue generando un poco de como de frustración y como de impotencia, la verdad, que mis estudiantes mujeres siguen siendo y me siguen confesando, a lo mejor ya es un avance que ya lo dicen, ¿no? Pero que les da pena preguntar, que les da pena decir que no entienden algo y que les da pena, a veces creen que sí entienden algo, pero les da pena decirlo para ver si es cierto, porque qué miedo, qué tal que no están en lo correcto. Y como que, o sea, el reto creo que son estos siglos de los que hemos estado hablando de prejuicios y de los em, entes imaginarios que son los que tienen permitido hacer ciencia y que pues no se ven como ellas y que de veras es como bien difícil. Y creo que lo que hay que hacer es pues generar dinámicas como muy específicas y muy concretas para que ellas se den cuenta de que sí pueden y de que sí pueden participar y que no pasa nada si participan y como equivocarse, pues es parte de lo que van a hacer como científicas, cualquiera que sea la ciencia, equivocarse y cometer errores y decir algo que no es correcto, va a ser parte de su día a día. Entonces, pues es algo a lo que uno se tiene que acostumbrar y como que convencerlas de eso, porque me queda, sí, de veras muy claro que, aunque también hay estudiantes varones o más del género masculino pues que pueden sentirse de esa manera, definitivamente en proporciones menos, ¿no? Y ellos pueden levantar la mano, decir lo primero que tienen en la cabeza, que puede ser erróneo o no, pero pues muchas veces, por supuesto, también lo va a hacer y no les da pena, no les molesta. Entonces, para mí eso es, yo creo que ahorita como profesora, uno de los retos que más como que más tengo ganas de echarle, de seguirle echando cabeza a cómo hacerle. Sobre todo que tengo en mente que el siguiente semestre doy a primer semestre y voy a dar curso a primer semestre y es como tan importante desde ese momento que se vayan acostumbrando a esa incomodidad de decir, yo no entiendo y es importante que atendamos esta duda que yo tengo, ¿no? Las estudiantes mujeres en particular. Y justo ahorita que mencionabas eso, algo que también, el castigo del error, que es algo que nos pasa mucho aquí en la FAC, ¿no? Como que, y que a las mujeres nos pega específicamente más, ¿no? Porque socialmente los errores son mucho más castigados en nosotras que en los hombres, ¿no? En cualquier contexto, el castigo al error siempre es más duro para nosotras que para ellos, se sabe. Pero pues en ciencias, equivocarte lo peor que puede pasar en la vida, porque las ciencias son exactas, son precisas, son rigurosas. Entonces, desde esta concepción, el castigo del error tiene un refuerzo doble en nuestros espacios. Yo también lo veo mucho, digo, me pasó, lo veo con mis alumnos como ayudante también. Entonces es algo que me gustaría rescatar de lo que dijiste, porque también para mí es algo que me llamó mucho la atención y de lo que hablabas como de uno de los retos que tenemos, ¿no? Vamos con la profesora Ana Paulina. Gracias, Mariana. Sí, pues justo coincido con lo que acaban de comentar, Judith, Mariana. Justo eso fue lo primero que se me vino a la mente cuando preguntaron de cómo fomentar la equidad de género en la facultad o en nuestras aulas en particular. Y sí, sí es muy notorio esa parte de cómo los hombres participan sin ningún, no les cuesta ningún trabajo. Y está padrísimo, yo muero de envidia, me encantaría ser así porque yo misma tengo eso, o sea, cuando yo voy a un seminario institucional o al del departamento, incluso ahí se ve cómo los colegas varones participan y yo misma digo, ¿cómo? O sea, yo me pregunto cómo puedo fomentar a mis alumnas para que también participen, pero yo misma no sé cómo fomentármelo a mí misma. ¿No? O sea, cuando estoy en un seminario me cuesta un trabajo así de levantar la mano y decir algo. Este,
y pues por supuesto que si alguien aquí tiene alguna idea, me encantaría tomarla tanto para mí como para mis estudiantes, ¿no? Para mis alumnas y alumnos. Y sí, y esto que dice Mariana de que luego el juicio hacia las mujeres es más fuerte que hacia los varones, y también es como la forma en lo que nos han educado a hablar desde chiquitos, quizás, o sea, que cuando un varón habla como que lo hace con un tono de convencimiento y como si supiera, aunque a veces no sabe de lo que está hablando, pero y como, o sea, no sé, como que hay mucho detrás de eso que a mí me encantaría, si tienen algo, o sea, yo sé que aquí el público que nos está escuchando quisiera que nosotros les demos respuestas a cómo tratar de reducir estos problemas, pero a mí me encantaría que si alguien de aquí tiene alguna sugerencia, está buenísimo, porque sí creo que eso es algo muy, muy notorio. O sea, creo que hay muchos ámbitos en cuanto a las diferencias de género en donde hemos logrado avanzar bastante y la facultad ha hecho medidas y se han hecho cosas tanto como sociedad como a nivel, en diferentes niveles. Sin embargo, en este punto no he escuchado a nadie que tenga una propuesta. Sí. Y sí estaría como genial como tener alguna propuesta de cómo eliminar esta diferencia y que también pues las chicas nos animemos a participar, ¿no? Tanto en una clase, en un seminario y todo eso. Y, y bueno, creo que también parte de la pregunta era sobre cómo visibilizar la participación de las mujeres en nuestra facultad y en nuestra área. A mí sí me gustaría como resaltar que sí hay una diferencia de género, que hay muchos de los profesores de tiempo completo, hay muchos más hombres que mujeres en la facultad, pero también creo que hay como un gran avance en el sentido que, por ejemplo, hemos tenido varias directoras mujeres, como la doctora Rosaura o la doctora Catalina Stern, que hay otras facultades en donde siempre han sido varones, o sea, incluso a nivel de rectoría, nunca hemos tenido una rectora mujer, es increíble, en la UNAM no hemos tenido una rectora mujer, y pienso que sí habría que, eh, como, como por un lado, fomentar que en la rectoría de la UNAM hubiera rectoras mujeres, pero además valorar que en la Facultad de Ciencias sí hemos tenido varias directoras. Y bueno, sobre lo que comentaban de mujeres científicas famosas importantes, si quisiera como retomar algo que está ahorita mucho en las redes, que es el premio que acaba de recibir la doctora Ani Pardo, que es doctora de nuestra facultad, la tenemos aquí en la facultad, es parte del Departamento de Biología Celular, es emérita y acaba de recibir el premio como primer lugar, o sea, es la investigadora número 1 en todo el México, en todo el país, en el área de biología molecular. Y, y pues sí quería como retomar eso, es la número 1 y pues es una mujer, un orgullo total. Muchas gracias. No, muchas gracias, profesora. Una disculpita, se me fue el internet. Bueno, tengo un problemita aquí con la compu, pero pues me conecté rápido en el iPad. No puedo prender la cámara, pero aquí sigo con ustedes. Entonces vamos a pasar a la participación de la profesora Ana Cristina. ¿Sí me escuchan? Sí, Sí, claro. Ah, ok, perfecto, muchas gracias. Pues vamos a pasar con la profesora Ana Cristina. muchas gracias. Pues sí, yo creo que, híjole, es que son súper preguntas estas que nos acabas de plantear, Mariana, y que nos plantea el estudiantado, la audiencia que nos acompaña, porque
pues, hablar de cambios estructurales, por ejemplo, para ir avanzando, o sea, ¿cuáles son los retos más grandes? Creo que los retos más grandes tienen que ver con articular esfuerzos, tienen que ver con precisamente eh, primero sensibilizarnos y articular esfuerzos. Y eso no, eso es una súper tarea. O sea, el hecho de que en la facultad siga habiendo una parte de la comunidad que diga, o sea, desde el Menrisa, del Me Divierte, de Facebook, que ponen en las publicaciones. Que tienen que ver con todos estos conversatorios o con las conferencias o con las charlas, ¿no? Que o sea, que siga percibiéndose que es innecesario, ¿no? Que se siga percibiendo que esto que estamos hablando aquí, bueno, pues les pasa a ellas, ¿no? Les pasa a estas profesoras y pues ya, ¿no? Qué risa, me divierte, me súper divierte porque esto tiene que ver con, no sé, y empiezan, ¿no? Políticas ajenas a esto que llamamos la ciencia, porque, ¿no? Cultura woke le llaman, no sé, diferentes maneras es bien difícil porque sigue habiendo un montón de cosas que tenemos que trabajar y que no seríamos solamente las mujeres de las áreas quienes tendríamos que estar trabajando, ¿no? Tenemos que trabajar todas las personas y coordinadas, comprometidas y de muchas maneras. Yo me identifiqué mucho con lo o sea, y veo la importancia con lo que decía, por ejemplo, Luz sobre una parte, yo lo leo así, o sea, dice, mencionaba, es traer estas personajes, ¿no? Estas científicas a nuestras clases y mencionarlas y cambiar la literatura y los libros, eso es súper importante, ¿no? ¿Y en qué nivel? Pero no nada más en nuestro nivel, o sea, no nada más el nivel superior. Y ahí hablo otra vez de la coordinación y de articularnos, porque los libros de texto antes, o sea, antes los libros de texto en media básica, en básica, siguen muchas veces con esta idea como androcentrista, ¿no? Sobre la ciencia y sobre quiénes son las personas que hacen ciencia. Entonces, ahí yo veo una tarea pendiente sobre lo que se llama el currículum explícito o lo que se llama el currículum explícito, tus planes de estudio, tus temarios, tu bibliografía, revisa el perfil profesiográfico de tus materias, haz los cambios que tengas que hacer. La comunidad es muy receptiva en ciencias y van a querer participar. Aunque pueda haber resistencias, vamos a querer participar en todo esto. Y veo también la importancia de lo que mencionaba, por ejemplo, Judith y Pau, sobre qué está pasando con esos espacios en los que ahora, antes, no sé si siempre, ha habido una dificultad para que participemos nosotras. O sea, yo coincido mucho con lo que decía Pau, a mí me sigue dando mucha pena. Es algo que no se me ha quitado. O sea, aunque uno sea profesora, aunque uno salga que en esta charla y en este evento, pues a lo mejor nos vemos bien seguras, pero a veces siempre, o sea, siempre estamos nerviosas. Yo por lo menos puedo decir que me pongo bien nerviosa. Igual, como decía Pau, o sea, si es un seminario o algo así, ¿cómo me cuesta trabajo? Y tengo que echarme para adelante. A ver, Ana Cristina, órale. Pero, o sea, yo sufrí mucho como estudiante, mucho, porque era súper callada. Una persona que estaba pensándolo todo. Entonces ya cuando yo iba a participar, ya alguien más lo decía y decía, sí, no, ya mejor me callo, ya lo dijeron, me tardé mucho. ¿No? Y me sigue, entonces, ¿cómo vamos a hacer esto que se apaga? A mí díganme, sí, a mí también, pero hay que ponernos a trabajar en eso. O sea, no va a salir una propuesta solita. Vamos a tener que trabajar, ¿no? Quienes queramos trabajar en pensar cómo hacer las aulas espacios seguros, ¿no? Y no solamente de una carrera, vamos a juntarnos todas y vamos a pensar cómo hacemos espacios seguros, no solo para las mujeres para todas las personas de nuestra aula. ¿Cómo vamos a garantizar que quien quiera decir algo pueda tener esa recepción de eso que quiere decir y que no se rían, que no se burlen y que no a la primera digan, ay, no, esta persona está súper discriminadora? También se vale hablar y opinar desde la disidencia, desde la persona que no está de acuerdo, pero también esas personas que nos vamos quedando calladas y que decimos, no, mejor no participo, no, me da mucha pena. Entonces, ¿cómo trabajamos esos espacios seguros? Eso es trabajar el currículum oculto, no solo la parte que está en el temario, sino cómo están interactuando en tu aula. Y me parece súper importante. Entonces,
yo tratando así, dando una respuesta súper grosera a esto de cuál es el reto, pues el reto va a ser esto que con lo que yo empezaba, es hacernos conscientes de que todas las personas podemos reproducir discriminación y violencias y podemos equivocarnos, pero también todas las personas, y yo diría la mayoría de las personas, tenemos una buena voluntad para que las cosas vayan cambiando y funcionando bien. Entonces, hay que comunicarnos, hay que articularnos y trabajar juntas, ¿no? Esto es lo que se llama la transversalización de la perspectiva de género. A veces dicen, ay, es que género es mujeres. No, 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 no. Transversalizar quiere decir vamos a trabajar juntas todas las personas que queremos que esto mejore. Entonces, no, súper preguntas, Mariana. Yo creo que sí nos vamos quedando cortas con estas. Gracias. No, claro que no. Yo la verdad es que todas sus participaciones me parecen increíbles y justo un poquito para allá vamos, un poco lo que decía la profesora Ana Cristina, pues yo creo que cuando nos piden respuestas, yo sí creo que pues la perspectiva de género, los estudios de género son, pues es el lugar donde, pues no sé si ya se tienen, pero al menos sí desde donde muchas respuestas a estas preguntas se están dando. Pero pues una de las cosas, y es un poco para donde vamos ahora, vamos a dar un pequeño giro a este conversatorio para hablar de algo que yo quiero poner en la mesa que tiene un poco que ver con lo que han compartido, con cómo estos sesgos de género que vemos que existen, que están ahí medio escondidos, otros no tan escondidos, al final nos afecta y vamos a hablar un poco de la dimensión epistémica en la que nos afecta. Yo voy a traer, bueno, traigo a la mesa este concepto de injusticia testimonial, es un término que propone Miranda Fricker, una filósofa de la ciencia, que habla de la injusticia, las injusticias epistémicas y especialmente este tipo de injusticia epistémica a la que se le llama injusticia testimonial, que es una injusticia que se produce cuando existen prejuicios que llevan a un oyente a otorgar a las palabras de un hablante un grado disminuido de credibilidad. Es decir, alguien me está transmitiendo algo, en este caso lo vamos a poner en términos de nuestras aulas, de la ciencia de lo que estamos hablando, alguien me está tratando de transmitirme conocimiento, mi profesora, mi ayudante, mi compañera, mi compañero, ¿no? Y entonces en este intercambio juega algo que ella llama el poder identitario, que es el poder que se toma el lugar, perdón, la profesora Lourdes dice que necesita retirarse. Entonces, muchas gracias, profesora, por haber participado. Muchas gracias por todo lo que compartió. Y pues, nos vemos. Perdón, ya. Regresando a lo que les decía, vamos a hablar un poco de este tipo de injusticia que acuña esta filósofa. Habla de estos, le llama ella intercambios testimoniales, que es un intercambio discursivo en el que se transmite conocimiento de un hablante a un oyente y en el que juega esto que llamamos el poder identitario, que es un tipo de poder que depende no tanto de nuestra identidad, sino de las concepciones de identidad que se comparten en el imaginario colectivo. O sea, no depende tanto de cómo me presento yo mujer o de cómo me presento yo hombre o de cómo me presento yo persona, sino de lo que existe en el imaginario colectivo de esa identidad. Las mujeres deben ser así, los hombres son así, los hombres que son así no son tan masculinos, las mujeres que son así son muy emocionales. Este tipo como de percepciones identitarias, no que dependen tanto de nosotras, sino de cómo se nos lee de estos imaginarios de lo que es un hombre, lo que es una mujer y de hecho de lo que son otro tipo de roles de identidad. Yo soy profesor, yo soy ayudante, yo soy más grande, yo soy un investigador, yo soy un investigador joven, ¿no? Yo soy este tipo como de dinámicas, ¿no? Este poder identitario no es tanto como el que ejercemos nosotros, sino que el que se tiene en el imaginario de la persona que nos está escuchando. Entonces, lo que dice Miranda Fricker es que pues en este tipo de intercambios, este poder identitario lo que hace es que se usan estereotipos para valorar la credibilidad de quien está hablando, ¿no? A veces, si es mi profesora o si es mi ayudante, pues el grado de credibilidad que le otorgo es disminuido. Y entonces lo que va a pasar es que primero pues estoy haciendo un daño a esa persona en su condición de sujeto epistémico. No la estoy validando como un sujeto epistémico en la ciencia, por ejemplo, como matemática, como científica, como bióloga.
como, o incluso entre lo que decíamos, ¿no? O sea, como matemática, por ejemplo, es que ella hace álgebra, es que ella hace geometría, es que ella hace análisis, o en biología, ¿no? Es que ella hace esto, ya, o física, como este tipo como de poderes que juegan en nuestro imaginario, incluso dentro de nuestros espacios, y entonces a la persona se le desautoriza y cometemos una injusticia con esa persona en su calidad de sujeto epistémico, ¿no? Cómo nos afectan estas cosas. La pregunta va un poco como de eso, si ustedes creen que pues esto es una realidad en nuestros espacios, porque un poco lo que decía Judith es, pues el primer paso es decirlo, es nombrarlo, es me está pasando esto. Incluso estas injusticias que jugamos como en nuestra propia contra, ¿no? Como no me siento, pues tan merecedora de estar aquí, no me siento tan merecedora de hablar, de preguntar, en el sentido de, pues a lo mejor no soy como la científica esa no soy Euler, no soy Marie Curie, no soy, yo no soy Emineter, ¿no? Entonces, ¿cómo creen que yo voy a preguntar? Este tipo de cosas que a mí también, ¿no? Digo, esa es como mi experiencia, entonces quiero saber cómo, un poco si esta parte, esto que estamos platicando les resuena un poco de situaciones que se dan en nuestros espacios para poder nombrarlas y para poder hacer algo al respecto. Esto de qué se hace al respecto, qué estamos haciendo al respecto lo voy a abordar ya en la siguiente diapositiva, ya para cerrar, si les parece. Entonces, pues en este sentido, como de estas injusticias epistémicas que suceden en nuestros espacios, ¿alguien quiere empezar un poco la discusión de pues, si las considera que sí suceden, cómo suceden, por qué suceden, incluso si hay algo que podamos hacer al respecto y su experiencia, si ustedes las han vivido? Sí, bueno, a mí me ha tocado, sobre todo a partir de o sea, de que ya entro de lleno en los temas de género, ¿no? Y que busco como trabajar estos temas de género en nuestras áreas. Es ahí cuando o sea, sí, sí es algo o sea, que te puede acompañar y que yo creo que tiene que ver mucho con lo que estábamos comentando y que han comentado Judith, que ha comentado Pau, que comentó Lulú sobre esa, o sea, creo que en parte tiene que ver mucho con la inseguridad que hay en nuestras aulas. Lo que estábamos diciendo sobre construir espacios seguros tiene que ver muchísimo con ir trabajando esto que Miranda Fricker llama injusticias testimoniales y esto que nos acabas de explicar, Mariana. Porque creo que en parte esto que sucede sobre esta inseguridad, este miedo a hablar, tiene que ver mucho con lo que también se ha llamado el síndrome de la impostora, ¿no? El síndrome de la impostora y creo que nos pasa mucho como científicas. Yo no sé si reconocen este concepto del síndrome de la impostora, pero es esta disminución, o sea, en este sentido de la credibilidad que hace como propia cada persona, que nos pasa muchísimo a las mujeres, que sería como una persona em, a través de injusticias testimoniales ya hace suya esa disminución de la credibilidad. O sea, no me la creo que soy yo aquella. No me creo esto, o sea, tengo esta inseguridad, incluso cuando estoy en mi clase, dando mi clase, que, oh, chin, ya me equivoqué. Híjole, aquí ya lo dije mal. Ay, aquí ya me están viendo feo. Híjole, no, ya me hizo un gesto. Híjole, no, aquí este tema me va a traer problemas porque ahorita, ¿no? A mí me pasa muchísimo con los temas de género. O sea, ¿no? O sea, me pasa mucho porque además sí hay una resistencia bien fuerte con los temas de género, así no, ¿cómo está diciendo que hay unas brechas aquí? Y como que acá hay esta segregación, y como que dicen que hay discriminación, de parte de cierta parte del profesorado, ¿no? Hacia otra parte de la comunidad. ¿Cómo eso no pasa? ¿No? Y no, yo no lo veo, ¿no? Y desde el yo no lo veo, o sea, muchas veces como, no, están exagerando, estás exagerando, es como una aplicación de este llamado gaslighting, de decir, es que tú eres la que está exagerando, tú eres la que está ya a la defensiva, y entonces como estás en estas cosas de feminismo, pues lo ves en todas partes, y entonces, bueno, entonces yo soy la que tiene los sesgos, nada más yo, porque la postura neutral esa no es sesgada, la de los sesgos soy yo, ¿no? Entonces, sí se da muchísimo y, híjole, es bien difícil, ¿no? O sea, yo sí creo que tiene que ver, desde etapas tempranas y que se relaciona mucho con lo que mencionaban sobre esta inseguridad en las aulas. Y en ese sentido también va lo que yo decía de vamos a trabajar las aulas como espacios seguros, porque hay un montón de cosas en los ejemplos, en las actitudes, en esas cosas que no están escritas, o sea, que nadie piensa que lo vas a enseñar
no está planeado que lo vas a enseñar y se termina enseñando, ¿no? Yo siempre menciono, no sé si les tocó a ustedes este ejemplo, de cómo nos utilizan, por ejemplo, en física para ejemplos a las mujeres en biología. O sea, que decían, una bióloga en un edificio suelta una pelota, ¿no? Y empezaban a hacer una explicación de algún tipo de problema. O sea, era una cosa que yo cuando estaba estudiante comentábamos, ¿no? Cómo hablaban desde ciertos estereotipos de la carrera. Biología ha sido una carrera feminizada, ¿no? Históricamente. No así otras carreras de la facultad, pero se dan estas cosas y estas interacciones, esto que mencionaban, a la hora que uno se estaba comiendo ahí el yogurt o que estaba sentada por allá, llegaban y te comentaban un montón de cosas de las otras carreras o en las interacciones con gente de tu carrera, iban minando tu seguridad poco a poco, y es tan constante, es tan sutil y tan constante que te lo acabas creyendo y que te cuesta trabajo, ¿no? Y ahí está o sea, el hecho de que cuando uno levanta la mano y va a participar, roja, 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 ¿no? Y dices, ay, es que ya me estoy anticipando a que voy a decirlo mal, ¿no? Porque fue constante en la formación, te la terminas creyendo. Entonces, sí, yo sí creo, ¿no, Mariana, que esto está sucediendo y que está jugando un papel bien importante en también no lo sé, ¿no? O sea, todo esto hay que hacer un diagnóstico, ¿no? Tenemos que hacerlo, pues. Pero ¿cómo está impactando las trayectorias, ¿no? Porque los números hablan y de que hay 30% un índice de presencia menor en unas áreas al 30% está. Entonces hay que explicar qué es lo que está sucediendo en nuestras carreras, ¿no? Y bueno, ya, eso, ahorita, gracias. Sí, sí, y por ejemplo, yo cuando entré a la maestría de género, también vi por ahí que los índices en los posgrados son mucho más bajos, ¿no? O sea, habemos pocas mujeres en las carreras, pero llegando a los posgrados, muchos menos. Titulándose de los posgrados, menos. Obteniendo plazas de profesor, de investigador, muchas menos. Va minándose esa parte. Y como tú dices, es algo como paulatino, gradual. Ahí nos vamos quedando. Entonces, vamos si Aunque quieres. Ay, Ah, perdón, sí, solo iba a agregar, aunque paradójicamente salimos con los promedios más altos, ¿no? Hay que decirlo también. y eso, bueno, lo pensaba como esta narrativa de, pues para poder estar aquí o para merecer estar aquí necesitamos ser, pues el doble lograr el doble, ¿no? O sea, tienes que ser súper, súper buena para merecer estar aquí, para existir, ¿no? Nuestra existencia en estos espacios la ganamos, no estamos, la tenemos que ganar, ¿no? Entonces, vamos con lo que nos va a compartir Judith. Muchas gracias. Pues sí, todo lo que ha dicho Ana Cristina y lo que tú has mencionado me resuena muchísimo. Em, Quizás sí, a manera de, pues como de reforzar, ¿no? Que esto que decía Ana Cristina, seguramente la del sesgo es ella, ¿no? Como que le hacen sentir, o sea, esto que estás hablando es imaginario, no es cierto, entonces pues la del sesgo debe ser ella. Quiero decir que entonces yo me uno a ella en tener un sesgo, porque también a mí me parece que esto que está en la diapositiva es algo que he visto, que he vivido y que además ahorita que estaba yo pensando como en lo que quisiera yo compartir al respecto. Me hace pensar en si una como profesora vive estas cosas a la fecha. En mi calidad de profesora, pues de veras qué aterrador todo lo que vive una como estudiante y que yo sí, como ya han dicho, ya tienen mucha más conciencia las estudiantes y los estudiantes y les estudiantes actualmente, ¿no? Pero sigue siendo una cosa que preocupa, que estos mensajes subliminales de lo que tú dices vale menos están ahí todo el tiempo y que es una cuestión a veces o muchas veces quien te dice lo que tú dices vale menos, lo que pasa es que en realidad se lo cree, ¿no? Entonces a mí me vienen a la mente dos ejemplos que compartiré como muy en general, pero uno en un curso hace ya años, yo creo que fue el primer curso que di de regreso en México. Y tenía yo un curso, era de primer ingreso, era un curso de matemáticas como introducción a las matemáticas, introducción al pensamiento matemático. Y eran pues cosas que yo
sí manejo, pues les quiero decir, era lógica y bueno, para la gente de matemáticas entenderá a lo que me refiero, lógica y conjuntos. Y bueno, todos quizá me entienden a qué me refiero. Eran temas como muy, muy elementales. Y alguna vez una alumna me compartió que un compañero suyo le había dicho como que se ve que no le sabe, ¿no? Y dije, ay, qué cosa tan extraña, como, ¿por qué? ¿Qué será la percepción? Y le pregunté a ella, ¿no? Como, bueno, ¿y tú sientes como que el curso ha estado mal o algo? Obviamente sí se siente inseguridad recibir un comentario así. Ella me dijo, no, por supuesto que no. Después yo recibí comentarios como de este curso me sirvió muchísimo y muchas gracias. Pero había ahí por ahí algún estudiante que, de hecho, afortunadamente no supe quién fue, que tenía la percepción de que pues yo no le sabía, no sé bien por qué, esa era su percepción. Y es una cosa de esto, es justamente esto, ¿no? Como es que no puede ser que ella sepa de lo que está hablando. Y la otra, que es también una cosa como muy subliminal y como una de estas cosas que le dicen a uno es que te estás imaginando, ¿no? Son percepciones tuyas o hipersensibilidades tuyas, como aminorar lo que uno dice con el uso, por ejemplo, de apodos denigrantes, de apodos de invalidación em, que tratan como de formar una visión de la persona que, pues que no es, que es una visión como más chiquita, ¿no? Esta persona no tiene voz propia, no tiene identidad propia y que es como sumamente violento y que las personas como que no están dispuestas a aceptar que esto de denigrar la voz de las personas o de su identidad es sumamente agresivo. Y que es una cosa así, como dicen, subliminal, que está todo el tiempo y que, insisto, eso es algo que me pasó ya como profesora, pues no me puedo imaginar el tipo bueno, sí puedo imaginarse desafortunadamente el tipo de agresiones que tienen que soportar pues las estudiantes, ¿no? En todos los distintos contextos que hay. Y, bueno, todas las colegas también, ¿no? A donde va uno va a ver quién va a sentir que pues lo que uno tenga que decir pues no es tan importante, no tiene valor, no es una idea propia. En fin, como que a modo de reforzar pues si acaso el sesgo es de Ana Cristina, yo insisto, me uno. Yo también tengo un sesgo, yo sí me parece que estas injusticias testimoniales existen y están todo el tiempo. Sí, sí. Justo esta autora tiene otro concepto que se llama injusticia hermenéutica, que es cuando no podemos nombrar las violencias porque no sabemos qué son, no las entendemos, como con el acoso, ¿no? Cuando no sabemos que algo, que te chiflen es acoso, que te toquen es acoso. Y entonces de repente alguien te dice, ah, mira, eso es acoso, tú dices, acoso, ¿no? Así nosotros, ¿no? Como que de repente, yo también cuando vi este concepto dije, es eso, lo que viví en la carrera es eso, ¿no? Lo que me pasó muchas veces fue eso, ¿no? Entonces, vamos ahorita con la participación de la profesora Ana Paulina en este tema. Entonces, adelante. Sí, pues bueno, también coincido en que, pues sí, claramente existe esta injusticia testimonial en donde, o sea, creo que aunque uno conscientemente hacemos todo el esfuerzo por no hacerlo, pero a veces sí hay ese prejuicio. O sea, bueno, a mí incluso me ha pasado un par de veces que alumnos me han dado las gracias porque no han sentido como ese juicio de mi parte. Dicen que para ellos lo normal es que lo sienten de diversos profesores. O sea, y entonces por la forma como se visten, por cómo traen el cabello, por X, Y, Z, entonces que ellos, o sea, incluso han llegado a darme las gracias porque no han sentido de mi parte que yo les haga ninguna diferencia entre la participación de ellos y el resto del grupo. Y, y aún así, pienso que a veces lo hacemos como en automático y yo por lo menos sí me hago un esfuerzo por no tratar, o sea, más bien por tratar de no prejuzgar a nadie y entonces, pues primero escucharlos, ver cómo se desempeñan, si tienen que exponer, si van a dar su opinión, si están haciendo su examen, tratar de juzgar como por el contenido y no por cómo se ve o cómo habla la persona, porque no solamente es de cómo se ve, sino también el cómo hablan. Cuando una persona habla muy segura, como que uno tiende a creer más en su discurso
que cuando una persona habla con dudas, con titubeo, con inseguridad, y eso sí creo que también tiene que ver con el género, como que creo que las mujeres estamos como, justo por todo esto que acaban de mencionar, en general nuestro discurso es con menos confianza y pues es importante trabajar en ello, porque entonces para quien nos escucha, independientemente de lo que digamos, se vuelve como menos confiable, ¿no? Que alguien que habla con mucha seguridad. Y entonces es del tono de voz, de cómo se ven las personas, del género, hay mil cosas que prejuzgamos. Incluso en cuanto a esto del género, hubo un estudio que se hizo en Estados Unidos de un grupo de investigadores que tenían que evaluar proyectos y decidir como a qué proyectos les iban a dar recursos y cuáles proyectos no les iban a dar recursos, como algo, bueno, equivalente a lo que hay aquí en México y en todos lados, ¿no? Y entonces hubo dos grupos de profesores. A un grupo les dieron a evaluar los proyectos sin ver los nombres de los autores de los proyectos, y al otro grupo le dieron a evaluar los mismos proyectos, pero sabiendo el género. O sea, no conocían a nadie de las personas, pero sabían de qué género eran. Y fue muy notorio, o sea, eran los mismos proyectos y eran montonales, o sea, como para que sea estadísticamente significativo. Entonces hubo una diferencia estadísticamente significativa, que los proyectos que eran liderados por varones tenían una mayor probabilidad de ser aprobados que los que eran liderados por una mujer. Y eran los mismos proyectos, o sea, era igualito. Entonces, sí, pues claro que existe ahí una injusticia testimonial, sin ver y sin conocer a las personas y sin siquiera tener todo esto de que si cómo se ve o cómo habla, no, nada más por ser mujer o ser hombre, ¿no? Y este, bueno, sí, yo quería dar como sobre esto de la injusticia testimonial, como de cómo sería el ideal de cuando esto se nos resbala y no nos llega, que sería como el ideal de que cuando sufrimos injusticia testimonial, tratar de como que eso no nos llegue. Entonces me acordé de una historia que sale en la internet, se la adjudican a Gandhi y un profesor suyo. La verdad, no sé si fue cierto o no, pero es como una leyenda, ¿no? Y entonces, bueno, Gandhi estudió en Inglaterra, eh, cuando la India era colonia inglesa. Entonces pues obviamente había muchos prejuicios de los ingleses, que se sienten así los grandes gentlemen, ¿no? Y contra una persona que es hindú y que se viste distinto y que físicamente es distinto, etcétera. Entonces, bueno, en esta anécdota dice que Gandhi un día se sentó a comer en el comedor, cada quien llevaba su comida, y se sentó a la mesa junto con uno de sus profesores. Y el profesor le dice, los cerdos y los pájaros no comen juntos. Y entonces Gandhi le responde muy hábilmente, ok, no se preocupe, me voy volando a la otra mesa. Entonces, es como una manera muy polar de contestarle, ¿no? Y luego en otra ocasión, el profesor en clase le pregunta, le dice, usted dígame si se encuentra dos sacos, un saco lleno de dinero y otro saco lleno de sabiduría, ¿cuál elegiría? Y Gandhi dice, yo escojo el saco lleno de dinero. Y el profesor le dice, pero ¿cómo? Yo por supuesto escogería la sabiduría es mucho más importante. Y Gandhi le responde, bueno, pues cada quien elige lo que no tiene. Esa es otra, ¿no?
Y en la tercera parte de esa como historia, dicen que presentó Gandhi un examen y el profesor ya lleno de furia, de rabia, después de todas las otras dos anécdotas anteriores, no le calificó el examen y solamente le pone idiota y la regresa el examen diciendo idiota. Y entonces Gandhi va con el profesor y le dice, oiga, profe, disculpe, es que me regresó el examen firmado, pero no me puso mi nota. Nomás lo firmó, pero no me puso mi nota. Entonces, bueno, solo es como una habilidad que, que se me haría muy padre como pensar en cómo ir trabajando y desarrollando para ante estas injusticias testimoniales y además como la convicción de que pues de que estamos bien, ¿no? De no dejarnos agredir. Sí, 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 pues justo como vamos como para allá sobre como cuáles son estas que ya nos preguntaron, ¿no? Como cuáles son estas estrategias, cuáles son estos mensajes que queremos darle como a los estudiantes sobre, sobre cómo pues avanzar hacia una práctica de una ciencia más crítica, más equitativa, cómo hacer nuestros espacios más inclusivos, más sensibles a estas desigualdades. Entonces, el cambio, pues, como decían las profesoras, ¿no? Bueno, pues también viene desde nosotros para visibilizar, para saber qué sucede, para saber que están ahí, qué hacer al respecto, pero pues también como institución, ¿no? Creo que como comunidad, pues estamos como muy comprometidos en que nuestras aulas sean espacios seguros. Voy a poner aquí esta última diapositiva, que son propuestas que vienen desde la filosofía feminista de la ciencia y de las epistemologías feministas. Este, un poco lo que decía Ana Cristina de lo que pasa con el género, ¿no? De los temas de género, que al final es algo que resuelve estas problemáticas, pero todo el mundo tiene como mucha predisposición a estos temas, ¿no? Y a veces de repente digo, pues, ¿por qué no le cambiamos el nombre ya? Pero creo que sí es muy importante que se sepa, ¿no? Que pues estas nuevas perspectivas, estas sugerencias, estas formas de ver que las ciencias no tienen que ser tan duras, que las ciencias no tienen que ser violentas, vienen desde ahí, ¿no? Desde la perspectiva de mujeres, desde la perspectiva de personas que cuestionan estos mandatos de género, estas problemáticas de género, y pues que no necesitamos cambiarles el nombre, ¿no? Necesitamos simplemente pues irlas como aceptando, conociendo, creo que desde conocerlas o tener la apertura para conocerlas es súper importante. Les pongo algunas nada más, que es justamente la reconfiguración del sujeto de la ciencia, lo que platicábamos, ¿no? Los sujetos de las ciencias no son esos hombres europeos de ciertas clases o de ciertos, que tienen ciertos estereotipos, que no sienten, que no les importa, ¿no? Lo social, los sujetos de la ciencia somos como muy variados, muy diversos y aquí estamos, ¿no? Todos lo que decía un poco Ana Cristina, de cuestionar los valores de la ciencia, sobre todo estos valores epistémicos, qué cosas son las que valoramos, ¿no? Si se trata de ser precisos, si se trata de ser exactos, si se trata de no equivocarnos, si se trata de hacer las aportaciones más increíbles que otra persona, ¿no? Porque de repente tenemos mucho en la ciencia esta narrativa del genio, ¿no? O sea, para ser válido, para existir, pues tenemos que tener estos aportes impresionantes y pues no, no, todos estamos haciendo ciencia, estamos haciendo mates, estamos haciendo biología pues desde lo que nos gusta, desde lo que nos interesa y pues justo, ¿no? Aparte esta práctica científica, pues socialmente responsable, ¿no? No somos nada más, no solo hacemos matemáticas en comunidad y tenemos una responsabilidad social porque somos una comunidad, ¿no? Lo que decían, estamos contextualizados, trabajamos en ciertos contextos, entonces, son como algunas propuestas que vienen desde la filosofía feminista de la ciencia y desde las epistemologías feministas. Pues quería más bien como ahora sus participaciones en torno a cómo qué les parecen estas propuestas y las abordarían en sus clases o si tienen otras nuevas, ¿no? Y pues justamente esto que preguntaban los chicos por ahí, ¿no? ¿Qué estrategias? ¿Cómo transformarlos? Si vamos a hablar de nuevos sujetos de la ciencia, ¿cómo van a ser esos nuevos sujetos? ¿Quiénes son esos nuevos sujetos? ¿Qué valores vamos
tomar en cuenta ahora. Entonces, justamente les paso la palabra si quieren sobre sus propuestas, sobre estas que están aquí y sobre el mensaje que quieren dar como pues a los científicos que estamos aquí, no nada más alumnos, no nada más los que vienen, sino los que ya estamos, ¿no? Sus ayudantes que ya van a dar clases, sus alumnas que se van a ir al posgrado, ¿no? Sus compañeras que están haciendo solicitudes para plazas aquí y allá, ¿no? Que sea como un consejo más como para la comunidad en general. ¿Quién quiere empezar? Ah, Ana Cristina, adelante. A ver, pues, como estuve participando última en las otras rondas, ya decidí participar primera para cambiar el orden. Y yo creo que con todo lo que hemos platicado, una cosa bien importante en nuestra comunidad tiene que ver con trabajar la apertura. Primero, o sea, trabajar la apertura. Obviamente no se puede trabajar solamente individual, o sea, hay que hacer mucho trabajo comunitario para que tú puedas ampliar la apertura del estudiantado, del profesorado, de nuestro personal administrativo, pero creo que una cosa como filósofa de la ciencia que creo que es bien importante y como científica creo que también, o sea, es igual de importante es poner en duda siempre nuestras creencias, ¿no? Nuestros supuestos de fondo, nuestras creencias y abrirnos a cambiar nuestro pensamiento. Y esto puede ser, o sea, esto no es un proceso fácil, ¿no? No estoy diciendo que sea algo sencillo, incluso puede ser doloroso cacharnos a nosotras mismas en algún tipo de sesgo, pues de pensamiento ligado con alguna discriminación que se nos puede dar. Yo sé que a todas las personas las podemos reproducir. Cacharnos ahí no pues, o sea, no debe ser lo más sencillo, ¿no? No estoy diciendo que sea lo más sencillo, puede ser difícil, pero sí abrirnos a cambiar eso, nuestro pensamiento. Creo que eso, o sea, personalmente lo podemos ir trabajando y luego pensamos cómo lo trabajamos colectivamente, ¿no? Lo segundo sería que ya como docente, como figura docente, repito, hay que trabajar las aulas como espacios seguros. Y en este sentido, creo que una cosa que debemos pensar es que no todas las personas cargamos lo mismo, no todas las personas traemos las mismas historias y trayectorias. No todas las personas nos sentimos igual, ni percibimos igual el aula. O sea, puede haber una parte de nuestro grupo que esté percibiendo el aula como un reto, como un desafío, como un lugar inseguro, como un lugar en donde no puede hablar, como un lugar donde no puede decirlo todo, ¿no? Y si esto es así, si yo lo empiezo a percibir, hay que trabajar activamente para jalar, ¿no? En la medida de lo posible a quienes a lo mejor estamos viendo un poco en este fondo, que se nos va quedando en ese fondo y invitar, o sea, hacer explícito, y eso sería un poco la tercera, hacer explícito lo implícito. O sea, si tú estás viendo que esta dinámica se está generando, o sea, pues sí, igual y yo me voy de la clase, igual voy a seguir cobrando mi cheque, igual lo que sea, pero creo que sí es parte de nuestra responsabilidad como docentes y como docentes en ciencias, como personas aquí en la universidad, el no dar la espalda cuando estas dinámicas se están formando en nuestra aula, en nuestros espacios donde nosotros somos responsables y somos la persona que está guiando, facilitando, acompañando, enseñando, como queramos llamarle, y que si yo no digo nada, si se suscita algo en el aula, si yo no hago algo por jalar a las personas que se van quedando, ¿no? En este fondo que estás percibiendo que tienen tal vez las mismas inseguridades que tú, ¿no? Tal vez ahí hay algo que tengamos que cuestionarnos, ¿no? Del primer punto, cambiar nuestro pensamiento. Y si se suscita una violencia, una discriminación, no hay que quedarnos calladas, ¿no? Todas las personas podemos en ese momento intervenir, desarticular y, bueno, dirigirnos a las instancias que tengamos que dirigirnos, ¿no? Pero creo que la indiferencia no nos va a llevar a buen puerto, entonces creo que hay que trabajar muchísimo eso. Entonces, eso nada más, muchas gracias. Muchas gracias, profesora. ¿Alguien quiere seguir? ¿Cody?
Em, bueno, primero decir que suscribo absolutamente todo lo que acaba de decir Ana Cristina, que sí es muy importante esto. O sea, creo que lo dije, una de las cosas que dijo me parece como perfecta, hacer explícito lo implícito, y yo creo que eso es parte de lo que se puede y nos conviene hacer. Em, de estas cosas que pusiste en la diapositiva, me gusta también particularmente la segunda, de cuestionar los valores de la ciencia, y como que me hace pensar en que últimamente quizá yo tengo la sensación de que nos hace falta un poquito trabajar en que esto sea algo más comunitario, en que la ciencia y pues todo, ¿no? El trabajo humano sea una cosa más pensada para la comunidad y que lo que hagamos sea pensado para la comunidad. Y creo que eso abarca pues ya muchas cosas, incluyendo pues cuestiones más equitativas, ¿no? De género y de todo, como decían, de todas las minorías, de todas las em, personas que quieren, pues, aportar a la vida, al mundo, algo, ¿no? Desde su lugar, desde lo que se dediquen, y que se sientan en un ambiente comunitario. Creo que eso es algo que nos hace como un poco mucha falta. Y últimamente la verdad es que lo siento mucho, y creo que eso es una de las cosas. Siento que la ciencia se ha vuelto una cosa quizás sí un poquito tendiendo hacia lo individualista, no sé, a lo mejor siempre lo ha sido, pero esta cosa como de competencia, que a lo mejor es normal, humana, está bien, pero que haya un fin comunitario o trabajar para que así sea. Y como que es un trabajo constante, que no se nos acaben las fuerzas para seguirle echando ganas a que así sea. Eso es algo que a mí me gustaría como pues como a lograr, como implementar, como tener pues esa fortaleza que se necesita, bebés, para seguir tratando de hacer algo en comunidad, ¿no? A pesar de cualquier, pues sí, de violencias y de ataques que están a nuestro alrededor, y que justo a lo mejor van encaminados a que se acabe la motivación para luchar por estas cosas, ¿no? Y pues no, como que hay que aguantarle y seguir luchando por estas cosas. Muchas gracias, Judith. Sí, sí, sí. La profesora Ana Paulina. A ver, dice. No, pero creo que tiene apagado el micrófono. Ya, perdón. Pues coincido completamente con lo que acaban de decir Judith y Ana Cristina. Me gustó mucho esto último que mencionas, Judith, sobre la ciencia comunitaria. Es, eh, sí, o sea, coincido completamente y creo que es muy difícil, ¿no? O sea, es muy, muy difícil, pues en los estudiantes tienen que hacer trabajo en equipo. En biología es muchísimo de trabajar en equipo y uno pensaría que eso fomenta más la ciencia comunitaria, pero no sé qué tanto, o sea, porque es muy común que tengan problemas entre ellos, que se peleen, que digan, este no trabajó, este no merece la misma calificación, este no sé qué, y entonces, o sea, realmente lograr hacer como un equipo constructivo es muy difícil. O sea, no solo en los alumnos, también en los grupos de trabajo, en las colaboraciones, o sea, incluso como se critica en los artículos, se critica, ay, no, pues como ese autor siempre publica con 20,000 autores, ¿no? Siempre publican más de 20 personas, y como si eso demeritara el valor de la publicación, y pues realmente no es así. O sea, creo que en realidad la ciencia se hace en equipo. O sea, creo que lo raro son las publicaciones de un solo autor. O sea, hoy en día, hace muchos años sí era común, pero hoy en día la ciencia es un trabajo en equipo, ¿no? Las publicaciones de un solo autor es como una especie en extinción, una especie en peligro de extinción. Son muy raros, ¿no? O sea, incluso en, en la publicación del genoma humano,
creo que eran más de 2.500 autores, ¿no? Y pues obviamente fue un boom, esa gran publicación fue en el 2001. Bueno, hoy en día ya hay secuenciadores masivos y se puede secuenciar mucho más rápido, pero en aquel entonces fue un grandísimo logro lograr secuenciar todo el genoma humano y eran más de 2.500 autores. Y entonces, y como que en general, sí, como, o sea, aprender a trabajar en equipo y lograr tener un equipo que sea constructivo y no estarse como desgreñando entre unos y otros, es como todo un logro y un reto y eso a todos los niveles, ¿no? O sea, lo veo tanto en los equipos que forman mis alumnos en clase, en los equipos de los grupos de trabajo, en los equipos a las publicaciones, en las opiniones de las demás, de otros colegas cuando opinan sobre un artículo que tiene muchos autores y como si eso demeritara la calidad científica. Y sí, entonces, bueno, todo eso reiterando lo que dice Judith sobre la ciencia comunitaria, que coincido completamente en que hay que ir hacia allá y lograr tener una ciencia comunitaria como enriquecedora para todos. Y bueno, sobre propuestas de filosofía feminista en las ciencias, sí, también coincido con Ana Cristina que lo principal es cambiar nuestras creencias y la frase de hacer explícito lo implícito y, y pues seguir con estos conversatorios, seguirle pensando, seguirnos formando en esto para ir como logrando tanto cambiar nuestras ideas y poder llevar esto a nuestras aulas y en nuestros grupos de trabajo. Pues muchísimas gracias, profesora. Me alegra como mucho que el conversatorio, pues, como que haya sido como tan rico, como que les haya dejado, bueno, espero les haya dejado como, pues, muchas cosas en estos temas y les agradezco muchísimo, muchísimo todas sus participaciones. Creo que, pues, justo en esta semana de la diversidad, lo que dicen de la ciencia en comunidad es como súper importante, ¿no? Porque además reconocer que somos una comunidad diversa, una comunidad súper heterogénea y pues justamente que nuestras diferencias, lejos de separarnos o de ponernos a competir entre nosotros, nos formen en una comunidad científica mucho más unida y mucho más respetuosa. Creo que es como lo más importante. Y yo me voy con eso de todo lo que ustedes dijeron, de todo lo que ustedes propusieron, se los agradezco muchísimo. Y no sé si Carla quiera decirnos algo también para ya ir concluyendo este conversatorio. Creo que, no, Ana Cristina Sí, no, es un Ana aplausito. Cristina. Bueno, es un No, pues nada aplausito. más agradecerles Ujú. pues todo lo que compartieron, agradecerle a la audiencia por estar aquí con nosotros y yo creo que de aquí salen muchas cosas buenas para ir identificando no solo pues lo que se ve en números también cuando se hace investigación, sino también esta parte cualitativa y de experiencias que por supuesto son pues muy importantes, ¿no? Y pues todo lo que dijeron, vamos a recolectar todos estos comentarios, Mariana y yo. Y pues habrá sorpresas alrededor de estos conversatorios que hemos estado teniendo. Y pues gracias a todos. No sin antes decirles que mañana a las 11 está un cineanálisis por las personas orientadas comunitarias y pues se sigue abierta el registro del preregistro, perdón, el formulario que se envió por medio del mismo programa que hemos estado transmitiendo. Muchas gracias a todos. Gracias Mariana. Gracias Judith, Pau, Ana y a Lu, que se tuvo que ir. Muchas gracias a todas y pues a nombre de la Comisión de Equidad nos vemos el día de mañana. Gracias. Que tengan bonita tarde. Muchísimas gracias, bye. Gracias.